David Callejo. Una y 34 minutos de la tarde. Enseguida vamos a llegar a la hora 14, a las 2 de la tarde, pero antes escuchamos esta sintonía y si escuchan esta música es buena noticia. Quiere decir que es jueves y quiere decir que hablamos de libros, de literatura. Chema Contreras, Rincón Literario, muy buenas tardes. Muy buenas, David, aquí estamos, un jueves más, y fíjate, hablábamos el jueves pasado otoñal y este casi es primaveral, ¿no? Por cómo está, ¿no? Pero ya estamos en octubre. Es verdad que ya viene mal tiempo, ¿eh? A partir de mañana, fin de semana, pero bueno, viene mal tiempo, viene el tiempo que hace en octubre y que hace en otoño. Y que es un tiempo fantástico para quedarse en casita y leer, coger un libro y bueno, pues dedicarte un ratito a la lectura. Ese momento que uno está pegadito a la ventana, con la lluvia cayendo, abre el libro, ¡ay, qué maravilla! Bueno, vamos a saludar antes de continuar, pero vamos a saludar a nuestra invitada de hoy, que es Marta Yancy Serrano, autora de El olor de las flores secas. Marta, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal estáis? Pues bien, estupendamente por aquí. Sí. Te pillamos bien a ti también, ¿no? Bueno, yo estoy fenomenal, ya os decía, yo estoy en un pueblito en Alicante, así que estoy con buen tiempo, con unas vistas estupendas. No muy buena cobertura, pero parece que ahora me está aguantando. Eso es el único pero de esta zona. Pero sé que te gusta el otoño. A mí me encanta. Una de las estaciones que más te gusta, ¿no? El otoño. Me encanta por los colores. Yo además viví en Bélgica varios años y el otoño es espectacular. Es una maravilla de estación. Me encanta. Así que con ganas de que llegue. Pues Marta Yancy Serrano, que es nuestra protagonista de hoy, nos dejas que hacemos nuestras recomendaciones, vamos con la lista de los más vendidos y te saludamos enseguida. Claro. Venga, pues vamos con ello. Chema, ¿por dónde empezamos? Mira, vamos a empezar por los peques de la casa y no tan peques, porque fíjate, El gato con botas. El gato con botas es un clásico. Flamboyant lo edita los clásicos de Perrault, pero en este caso Luciano Lozano es el que pone las ilustraciones y bueno, pues un poco una versión. Pero aquí lo bueno que hace Flamboyant es lo siguiente: mantiene el cuento íntegro de su autor original, Charles Perrault, donde lo puedes leer perfectamente. Tú abres el libro y tienes una lectura del cuento en sí. Luego tienes unos desplegables con las ilustraciones. Fíjate qué desplegables tiene aquí, tan fantásticos el libro, con las ilustraciones y con una parte del cuento, digamos, más para los peques. Y luego en las ilustraciones unas palabras, digamos, en negrita, donde marcan, bueno, pues algunos de los dibujos así importantes. Y solo por recordarte, por si no te acuerdas, cómo empieza este cuento, y dice así: un molinero dejó por toda herencia a sus 3 hijos un molino, un asno y un gato. El reparto fue muy rápido, no hizo falta llamar ni al notario ni al procurador, pues ambos se habrían comido con sus servicios tan magro patrimonio. El mayor se quedó con el molino, el mediano con el asno y el más joven solo con el gato. El hermano pequeño no alcanzaba a consolarse por haber recibido tan pobre herencia. Mis hermanos, decía, podrán ganarse la vida honradamente trabajando juntos, pero yo, como me haya comido al gato y me haya hecho un manguito con su piel, no tendré más remedio que morirme de hambre. El gato, que no hizo nada más que escuchar esas palabras, le dijo en tono de voz pausado y serio: no os aflijáis, amo, solo tenéis que darme un saco y encargar que me hagan un par de botas para andar por la maleza. Entonces veréis que no habéis salido tan mal parado en el reparto como pensáis. Y bueno, ya sabemos y conocemos un poquito cuál es esa historia, pero como digo, la recuperación por parte de Flamboyant de este clásico es digno de mención y por eso lo hemos traído a nuestra... Y sobre todo que no sea tanto una adaptación, sino el original. El original, tú lees el original y luego pues hay la otra versión, digamos, que está dentro del mismo libro para que pueda adaptarse a los peques, ¿no? Pero ahí lo conoces de todas las maneras. Aprovecho ya para recomendaciones de páginas web, hablaremos luego con Marta Yancy más en profundidad, pero estáis en Instagram y le buscáis ahí a Marta Yancy S, Marta Yancy Serrano, Marta Yancy S, y vais a ver entrevistas que tiene ella ahí fantásticas, sus recomendaciones, sus lecturas, toda su trayectoria y lo más importante, contactar con ella y darle vuestra opinión respecto a su trabajo, que recuerdo ya nos visitó con Respira, esa primera novela. Y luego para los peques de la casa, Ceipal-Cazar,
blogspot.com, que es el Colegio Alcázar, que está en Murcia, pero es que es una página interesantísima que está administrada por Rosa, que es maestra de educación infantil y primaria, y tiene una cantidad de actividades impresionantes. Entonces, como decimos, ceipal-cazar.blogspot.com, y ya damos paso, si quieres, a los más vendidos. Venga. Y empezamos. La lista de los más vendidos en FNAC Madrid, que en narrativa nos sitúa en lo más alto de esa tabla a Paquita Salas, Superviviente, de Javier Ambrosi y Javier Calvo, publicado por Ediciones B. En De Bolsillo, El día que se perdió la cordura, de Javier Castillo, también de Bolsillo, editado por De Bolsillo. En Poesía y Teatro tenemos Desconocemos, de Guille Galván, editado por Lundberg. Y en Infantil Juvenil, Un hada diferente, de Ismael Serrano, editado por Hoy es Siempre. Pues esas son por lo menos los más vendidos. No sabemos si los más leídos, pero sí los más vendidos. Y bueno, pues ahí dejamos nota. Retomamos con nuestra invitada, Marta Yancy Serrano. Y bueno, cuéntanos un poquito, ¿a qué huelen las flores secas? Pues es que eso se lo tiene que imaginar, Chema, un poco cada lector. Yo no sé a qué os huelen a vosotros. A mí me huelen a nostalgia un poco, ¿no? Es verdad. Y a ratos a lo mejor un poco a tristeza, pero lo curioso es que a mí, por ejemplo, me encantan las infusiones. Y no huele igual la flor que se seca para una infusión que la flor que se te seca porque no la estás cuidando, ¿no? O porque se corta y te deja en un jarrón como decoración. Entonces, yo me refiero al olor de esas segundas flores secas, las que no cuidamos, las que se dejan secar, ¿no? Claro. Porque se secan solas. Sí, exactamente, porque la semana pasada, cuando decíamos que íbamos a hablar del olor de las flores secas, porque ya dijimos que íbamos a estar contigo o que ibas a estar con nosotros, yo le comentaba a David que hay gente que te regalan una rosa, te regalan un ramo de flores y a lo mejor lo dejas secar porque te ha gustado y más, pero yo le decía, ¿y a ti a qué te huelen esas flores, por ejemplo, que hay en los cementerios cuando vas y están ahí, que se han secado? ¿Qué olor es el que te da? Y bueno, pues el gesto era ese olor, bueno, pues un tanto, por lo menos no agradable. Es que es un olor como dulzón, sí. pero de una manera negativa, ¿no? Ese olor es dulzón, pero echa un poco para atrás, es curioso, claro. Sí. Sí, te sientes como rechazo. También depende de la experiencia de cada uno, ¿no? Como todo, claro. Es un sentido, el del olfato, tan particular. Fíjate, a mí, yo juraría que me huelen, lo primero que se me viene a la cabeza es hogar. Hogar, fíjate, porque claro, en mi caso es un sentimiento muy positivo, ¿no? Porque me retrotraen a la infancia, a oler esas flores secas, no por dejadez, sino porque las secábamos para perdurar, ¿no? Claro, y de hecho se hace mucho, cuelgas el ramo boca abajo, si de hecho yo lo he hecho en casa, y luego le pones en un jarrón y encima no tienes que estar cuidándolas ni cambiándoles el agua, ¿no? Claro. Pero es verdad que, bueno, pues es eso, tiene ese doble sentido, y son románticas también, o sea, yo creo que el olor de las flores secas tiene un punto ahí de romanticismo también, ¿no? Sí. Pero también tiene ese punto tétrico, entonces he querido jugar un poco con eso en el título, con ese doble sentido. Sí, porque además en el olor de las flores secas, porque ya lo dice el propio título, pero efectivamente tienen, yo creo que es otro protagonista más, las flores, como ya comentaba bien la infusión, no quiero destripar la novela ni muchísimo menos, pero cuéntanos un poquito de qué va el olor de las flores secas. Pues a ver, el olor de las flores secas va obviamente, es un thriller, entonces va de crímenes. Es curioso porque me ha dicho mucha gente que le parece que es una novela policíaca clásica. O sea, que no es... Claro, yo creo que lo dicen porque que el lector no espere una novela gore que se describen los crímenes en detalle, porque no es eso. O sea, yo lo que trato es de generar esa angustia, pero más con lo que el lector puede imaginarse. Claro. Entonces, lo que ocurre aquí es que empiezan a aparecer cuerpos de bebés nonatos y de mujeres embarazadas, a las que, pues estando todavía embarazadas, se les ha matado y se les ha arrancado ese bebé, ¿no? Pero los crímenes son crímenes que están muy cuidados y que en ningún momento, pues efectivamente, o sea, el asesino tiene una puesta en escena muy cuidada, muy delicada, hecha casi con cariño, ¿no? Y bueno, pues tenemos a una mujer muy fuerte que es Basurto, que tiene un joven bajo su ala, que es el cabo Delicao, y entre los dos y otros miembros del equipo de la UCO tendrán que averiguar quién está detrás de estos crímenes.
Claro. Antes cuando comentabas que no es una novela gore y demás, yo he tenido el privilegio de leerla y me ha encantado. La resolución final es fantástica, pero sí es cierto que he visto muy buena documentación por tu parte, tanto en cuanto a el tratamiento de las flores secas, y podemos hablar algo de qué sucede con algunas flores secas dentro de la novela, sí, sin despedazarla. Claro, claro. Y me refiero muy bien documentado en cuanto a la forma de Basurto y su equipo de actuar, y en cuanto al tratamiento de las flores y sus efectos, ¿no? Eso es, vamos a ver, es que a mí me gusta, yo creo, esto es un topicazo que creo que decimos muchos escritores, pero a mí me gusta escribir lo que me gustaría leer, ¿no? Pero es que es cierto, yo disfruto mucho con los libros que me enseñan algo. Me gusta mucho leer novela, o sea, leer ficción, pero estar aprendiendo cosas reales. Por eso, por ejemplo, la novela histórica me fascina, porque es una manera de aprender mucho más llevadera, ¿no? Entonces, yo procuro siempre con mis libros, bueno, con los 2 que tengo, que no tengo más de momento, pero procuro que el lector aprenda de una manera amena. Entonces, en este caso, me apetecía enseñar a la gente sobre plantas, porque es curioso las flores y lo fascinantes que son, lo fascinante que es la naturaleza. Yo soy un amante de la naturaleza, o sea, cómo algo tan bello como una flor puede resultar tan letal según el uso que se le dé. Entonces, como bien decías, Chema, a lo largo del libro se va a ir viendo pues el uso negativo que se les puede dar a muchas plantas, que además muchas de ellas es que las tenemos incluso en casa, que es lo curioso. No quiero dar ideas a nadie, había lectores que me decían, oye, me estás dando unas ideas, y yo, no. Claro, porque... es curioso, ¿eh? Podemos decir, por ejemplo, en el primero de los crímenes se habla, por ejemplo, del hueso del albaricoque. Efectivamente. Es letal, pero ¿quién iba a pensarlo, no? Pues entonces eso, y como eso, muchos más ejemplos sin destripar. Claro, porque hablamos, ahora que estamos en otoño, que ya han comenzado y demás, cuando se sale al monte, al campo, a por setas, que decimos, madre mía, esta no será venenosa, y como tú bien dices, muchísimo más cerca de nosotros. Has hablado tú del tema del albaricoque, pero yo me recuerdo, y si estoy equivocado, por favor, corregirme, ¿no? Las adelfas, que las tenemos en muchos jardines nuestros, por lo menos aquí en Madrid, en la Comunidad de Madrid, las adelfas las tienes y bueno, pues son venenosas. Yo, mira, voy a contar una anécdota. Al lado de mi casa hay un colegio y entre las muchas plantas que hay adelfas. Y yo cuando paso al lado siempre pienso, pero sabrá lo que están poniendo aquí al lado de los niños. Claro. Yo a Marina... Madrid está plagado, pero es que son muy bonitas. Eso es verdad. Sí. Pero, por ejemplo, siempre te dicen que si tienes gatos, que procures no tener adelfas, porque es que se comen una flor y es que es letal, o sea, no llegas al veterinario. Claro, efectivamente. Entonces, yo lo que hago con Marina, que tiene 10 años, le enseñas estas flores que ves tan bonitas, ¡ay, qué bonitas! Y tal, incluso tienen en algún momento un olor agradable, en otro parece que no tanto por la intensidad, pero bueno, pueden estar bien, y los colores que tienen, rosas, blancos y demás, y le digo, sí, pero tienes que tener cuidado. Y recuerdo una anécdota, que no sé si será cierta o no, yo la leí en alguna novela cuando dice Marta que los libros te enseñan, ¿cómo se llama? Una patrulla, digamos, o un grupo de soldados franceses aquí cuando la revolución, que parece ser que se quisieron comer unos conejos que habían cazado y tal, y resulta que los ensartaron en ramas de adelfas, sin saber lo que eran, los ensartaron en las ramas de adelfas, contaban en el libro, ¿no? Y que a lo mejor era ficción, pero basado en un hecho real, como es esa flor, ¿no? Esa planta. Y los pusieron ahí, los guisaron y tal, claro, se los comieron y bueno, pues os podéis imaginar. Claro, yo no sé si te morirías, si llegarías a morirte, pero yo creo que enfermo te pones un rato. Un mal rato pasa. Hombre, seguro. Claro. Bueno, ahí nos has hablado de la Brigada Basurto, y tengo que preguntarte, porque el equipo es tremendo. Nace esta brigada, es de la Guardia Civil, nace con esta novela, supongo, quiero suponer, porque si no te tengo que poner una denuncia que seguirá, ¿no? Seguirá este equipo. Que sabía que me ibas a preguntar eso, Chema. Pues mira, ¿sabes qué? Que te digo en serio, no lo escribí con esa intención. La cantidad de lectores que me escriben, por favor, Marta, dinos que vas a escribir otro libro, y además, sobre todo, la gente quiere a Delicao, al Cabo Delicao. Sí. Mucha gente me está diciendo, el Cabo Delicao da mucho juego, haz un libro que él sea el prota.
No me lo he planteado, pero Sí. tampoco lo descarto. ¿Sabes lo que te digo? O sea, lo que no quiero es forzarlo. Tiene que ser que se me ocurra Total. una trama interesante y en la que Sí. también nos pueda hacer aprender como con esta. Claro, no, totalmente de acuerdo. Y tampoco te digo, Marta, tu siguiente libro tiene que ser una nueva aventura. No, porque, como tú bien dices, te lo tienen que pedir los personajes. Yo soy de esa opinión. Y te los piden. O sea, la gente que escribimos, sabes perfectamente que la novela, en un momento determinado, toma su camino. Es que has perdido el control, ¿no? O sea, la tienen los personajes y pueden perfectamente llamar a tu puerta y decir, que estamos aquí, acuérdate de nosotros, ¿no? Eso es. Pues no lo descarto. De momento eso. Les tengo descansando un poco, están de vacaciones y ya veremos. No lo descarto, pero tampoco es algo que tenía en mente. O sea, yo no escribí este libro pensando, bueno, pues ahora de aquí me saco una serie. No era el plan. Bueno. Pero bueno, entiendo que a la gente le resulte atractivo y sobre todo porque ahora se lleva tanto todo esto de los thrillers, ¿verdad? Que, sí. En fin. Ya, pero... Y sobre todo, si está bien escrito, porque te vuelvo a decir, los personajes, la ambientación, la documentación que has hecho, es decir, es una fábula, es una ficción, pero perfectamente podía ser un caso que hubiera investigado la Guardia Civil de un asesino en serie. O sea, sin ningún problema más. O sea, claro, perfectamente, claro, porque la realidad supera la ficción, ¿verdad, Marta? Siempre lo digo, mira, yo tengo dos máximas. La realidad supera a la ficción y no solo los fantasmas dan miedo. Y a mí me parece que en este libro casi se cumplen las dos, ¿no? Sí, bueno, la realidad supera la ficción es más respira para mí, ¿no? Sí. Pero en este no solo los fantasmas dan miedo, por supuesto, porque claro. nos quedamos mucho más miedo nosotros. O sea, yo siempre lo digo, o sea... nos asustamos de cosas que no existen y luego no nos damos cuenta. Sí. Yo a mis hijos, que tú hablabas antes de Marina, yo tengo dos niños pequeños también y siempre les digo, oye, vosotros no os penséis que es que los malos uno los ve, que tienen así cara de malo y son muy feos y con el ceño fruncido, ¿no? Sí, son personas sí. normales, que tú las Claro. ves y te parecen normales y uno nunca sabe lo que pasa de puertas adentro. Sí, en la exactamente. vida de la gente. El pirata que lleva el corte en la cara, que lleva el ojo tapado, la pata de palo y demás, es malo, Claro. malísimo en las novelas, pero hay malos malísimos que visten como nosotros. De Es hecho, decir, fíjate, que les ves con una cara angelical. Y te voy a decir una cosa, precisamente yo creo que son los que más abundan. Es decir, es raro que alguien que vaya vestido de malo por la vida sea tan radicalmente malo. Sin embargo, creo que es mucho más común lo contrario, que alguien que va tan bien, tan pulcro y tan bien vestido pueda ser, claro, no es la tónica general, pero que, claro. Siempre buscan no llamar la atención, porque si no, vaya negocio tienen. Sí. Yo, ¿sabes qué? Que es que además tengo de toda la vida una fascinación con el tema de la psicopatía. Que mi marido se ríe de mí, me dice, "Marta, hay psicópatas por todas partes". Pero es que el psicópata no es solamente el asesino en serie que sale en las pelis. Claro. O sea, es que psicópatas hay muchos que a lo mejor nunca llegan a actuar, digamos, ¿no? Sí, o que no tienen ese punto que les activa. Pero esto, o sea, yo me he leído cientos de artículos sobre este tema y lo creo firmemente. Claro. O sea, es que a lo mejor el psicópata es el vecino de al lado, con el que te cruzas por las mañanas y es encantador y te recoge el periódico y te lo deja en la puerta. Sí. Y no tienes ni idea. Pues eso es un poco todo esto. De eso va un poco el orden de Floresteca, ¿no? Que uno nunca sabe. Claro, le falta el clic. Y si tenemos la suerte de que no hay clic, pues bien. Y si tenemos la mala suerte, pues fíjate. ¿Nos leerías un poquito del inicio de alguna parte de la novela para que nuestros oyentes se hicieran un poco idea? Yo creo, Chema, que os voy a leer el primer párrafo. Perfecto. Porque me parece que es significativo y así dejamos a la gente con la miel en los labios, ¿vale? Adelante. Venga, voy. Lo envolvió en una mantita azul con cuidado antes de dejarlo sobre la hierba. Se quedó de pie mirándolo, sonriendo. Entonces abrió la bolsa y comenzó a colocar las flores despacio, de manera metódica. Cuando hubo terminado, sacó el zapatito que quedaba en el fondo de la bolsa y lo colocó sobre la manta. Ya estaba todo listo. Echó un último vistazo y comenzó a caminar. Ahí está. Hasta ahí puedo leer. Me parece perfecto. Sí, es un poco lo que decías tú antes, Marta, el mimo y el casi cariño con el que se trata esa situación, que casi da más miedo que si te encontrases una situación llena de sangre, gore, como decías tú antes. Claro, el hecho de que alguien haya dedicado tanta atención a preparar ese horror da todavía mucho más miedo, ¿no? Eso es. Y para mí es más el jugar, el que el lector pueda imaginarse, ¿no? Cómo, o sea, yo, bueno, claro, yo describo, por supuesto, y tal, pero
prefiero que el lector se imagine cómo se ha llegado hasta esa escena, claro. ¿no? Más que describirle la sangre que había. No, me parece que no es necesario, que no para este tipo de libro, por lo menos. Sí, y además lo importante, sin destripar, lo importante es que al final el asesino le entiendes. Cuidado, no quiero decir, faltaría más, que estás de acuerdo, pero lo justifica, no, pero entiendes el porqué de su actuación. De ahí yo creo que lo importante, cuando decía de la creación de los personajes, los ambientes y demás, que terminas creyéndote eso, y más, como en este caso, el lugar donde se desarrollan los acontecimientos y demás, son lugares que puedes visitar. Porque, eso ¿vale? Es. De hecho salen muchos enclaves de Madrid. Efectivamente. Que la gente puede visitar. Eso es, claro. Sí, adelante, por favor. No, decía que yo de hecho, por ejemplo, a menudo en Instagram se organizan lecturas conjuntas y hay varios clubes de lectura, y hace poquito me pidieron de un club de lectura si se podía leer el libro, que querían leer el libro y que si yo podía participar. Y a mí eso me encanta, porque claro, les puedo ir contando un poco más a fondo cosas sobre el libro, y compartí con ellos muchas fotos de los lugares donde ocurren varias de las escenas, y claro, eso al lector le encanta, porque además luego ellos pueden ir y visitar ese lugar, ¿no? Y lo ves más. Tú fíjate, ahora según lo estamos comentando y demás, porque sí es cierto que algunos autores que han pasado además por aquí, después de la novela, han hecho como unos itinerarios. Me acuerdo ahora del inspector Montfort, que su autor estuvo aquí con nosotros, donde luego hay como un itinerario para recorrer, en este caso, los restaurantes donde Montfort solía comer. Y entonces a mí se me ocurría, cuando estaba leyendo, decía, joder, qué bien, a lo mejor que al final, y a lo mejor es ponerte un poco en compromiso, o no, simplemente ahí la lanzo, de marcar algunos itinerarios de la novela donde tú los puedes visitar, porque además los lugares, las localizaciones que nos propone Marta, es que son preciosos. Sí, es verdad. No, y es una idea fantástica. Sí que sé que hay varios autores que lo hacen, y la idea me parece fabulosa, porque es eso, porque es que vives el libro mucho más, o sea, lo vas viendo. Y me apetecía eso, porque yo, aunque soy de San Sebastián, yo he crecido en Madrid, entonces me apetecía que hubiera muchos puntos de Madrid. Me apetecía. Además, yo creo que eso es clave, porque no solo porque estás en los lugares donde se desarrolla la novela, sino, desde mi punto de vista ya hablo, estás en el sitio que ha inspirado a la autora a escribir lo que ha escrito. Entonces, participas en la elaboración de la novela, no solo participas de la novela, sino en la propia elaboración de la novela. Claro, yo me recuerdo cuando yo he leído absolutamente de todo, ¿no? Cuando yo he leído Alatriste, y yo he recorrido Madrid, de las calles donde te decía, de la calle del Codo, que entrabas aquí y demás, el yo pasear por esas calles, después de haber leído la novela, para mí esas calles eran diferentes. Porque en un momento determinado hasta escuchaba los pasos de la gente embozada cuando iba por ahí. Entonces, el pasarme por alguno de los parques que señala Marta aquí, que hay gente de Madrid que no los conoce. O sea, la gente que vivimos en Madrid no conocemos muchas cosas de las que tenemos en Madrid. Eso es muy normal también, no conocer lo que tienes a la vuelta de la esquina. Es verdad, y tenemos enclaves maravillosos en Madrid, es que es increíble, o sea, hay puntos súper bonitos y que se visitan poco, es verdad, que la gente no los conoce tanto. Sí. Y te digo una cosa, Madrid también. Y te digo una cosa, en Madrid, porque lógicamente es el mastodonte de la capital, pero yo lo haría extensivo a cualquier municipio, cualquier ciudad de toda España y de todo el mundo, que tenemos rincones tan maravillosos, no sé, aquí en el sur de Madrid, en Fuenlabrada, en Getafe, en Leganés. Claro, no el volumen de Madrid capital, pero también hay cosas que desconocemos y que son absolutamente maravillosas, ¿no? Sí. Eso... Es que eso es un error muy típico. Mira, yo ahora que me acabo de venir a vivir a Alicante hace poco, tengo unos amigos que viven aquí, viven en Denia. Y nosotros, como acabamos de venir, llevamos aquí 3 meses, hemos visitado sitios increíbles y les contábamos, ay, pues qué bonito esto tal, y nos decían, pero si es que conocéis más de la provincia vosotros. Claro, es normal.